Saludos, bienvenidos a su podcast de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez, como siempre, les hará compañía durante este quinto episodio. Quinto episodio ya. Vamos muy rápido, vamos muy bien. De hecho, quiero empezar agradeciendo a todas las personas que han visualizado el podcast desde que nacimos hasta ahora. Tenemos más de 50,000 visualizaciones a nivel mundial. Es decir, que el podcast realmente está penetrando. Recuérdense que este podcast de lo micro a lo macro está dirigido a pequeños y medianos empresarios, está dirigido a hombres de negocio y a aquellas personas que quieren crear empresas, que quieren crear iniciativas empresariales. Y recuérdense que aquí ayudamos a hacer negocios, pero lo hacemos de una manera bastante práctica, trayendo personas que han hecho negocios y que están haciendo negocios y que han sido exitosos. Y le voy a decir algo. El invitado de hoy es un invitado muy especial, porque no lo conocíamos como empresario, sino que lo conocíamos en las lides políticas, lo conocíamos como un líder sectorial, y ahora viene aquí como un empresario que es y como un emprendedor que ha sido toda la vida. Y a mí me da mucho placer y un gran honor tener con nosotros a Andrés Van der Horst Álvarez, quien ahora mismo es propietario, dueño e inversionista de la cerveza Canita, una cerveza que empezó en Punta Cana, pero ya está a nivel nacional y también va por las exportaciones y tal vez yo creo que ya están exportando. Bienvenidos, Andrés. Bueno, primero, Franklin, felicitarte, de verdad, porque esta iniciativa que yo he visto varios episodios, y agradecerte también por esta invitación. Nuestra amistad es de hace muchos años. He participado contigo en tu programa de televisión. Sin embargo, yo creo que este tipo de propuestas en YouTube son importantes. Primero porque hay mucha bulla, ¿no? Muchas cosas que particularmente yo no consumo y mucha gente no consume. Y segundo porque verdaderamente aportan. O sea, las propuestas que tú has hecho aportan y yo quiero y te animo a que sigas haciendo este tipo de contenido que es tan importante. Así que gracias por la invitación y contento de estar aquí contigo. Gracias, Andrés, por esa introducción. Tú sabes que hemos luchado en algunas lides juntos, sobre todo en el marco de la micro, pequeña y mediana empresa y en otras iniciativas importantes. Yo también te tengo una gran admiración porque sé que eres un trabajador. Eres un trabajador, pero también eres un atrevido y un osado. Sí. ¿Por qué meterte? ¿Por qué entrar al mercado cervecero? Sí, tú decías algo que yo no comparto. Que yo soy empresario, yo creo que no, eso me queda muy grande. Y no creo que sea empresario. Yo lo que he sido un emprendedor. Toda mi vida he sido un emprendedor. Desde que entré a la universidad siempre busqué cómo pagarme la universidad, cómo manejar el dinero. Nunca me gustó pedirle a mis padres. No me sentía cómodo. Entonces, eso me hacía siempre, estando en la universidad, que si ponía un carrito de hot dog, que si comenzaba a imprimir camisetas en los tiempos que estaba el turismo en boom, y yo imprimía camisetas, que si me iba y conseguía artesanía ahí en el mercado modelo y me la llevaba a venderle a los hoteles, etcétera. Siempre he emprendido, pero no me considero un empresario, no he sido una persona que ha estado dedicado al manejo de empresas. Y a pesar de que yo estudié negocios y eso, tanto aquí como fuera, yo me considero más un emprendedor y mi oficio claramente es un oficio de ser administrador público, de trabajar en... Eso fue lo que yo estudié, me formé y eso es lo que verdaderamente me apasiona. Pero sí te puedo decir que sí he sido un emprendedor, más bien por necesidad que por otra cosa. Y viendo tu pregunta, yo creo que eso fue en un momento determinado donde yo decidí, hace ya más de 12, 13 años, que no me gustaba vivir en la capital. Me enfermaba, y a pesar de que sigo viviendo una parte de la semana aquí, por mis funciones que tengo en el Estado y en el Grupo Reservas, yo decidí mudar mi familia a Punta Cana. La verdad es que no me arrepiento. Cambió mi calidad de vida total. Y estando allá, se me ocurre a mí, pero sobre todo
se le ocurre, y es la realidad. Tuvimos una conversación con mi socio, que es Fran Arias Rainieri, que ese sí es un empresario, gran empresario, es lo que hace manejar empresas, desarrollar empresas y empresas grandes. En una conversación estábamos hablando de que la marca Punta Cana no se le había sacado tanto provecho. Porque recuerda cuando yo estaba en el Consejo de Competitividad, una de los proyectos que nosotros teníamos era promover lo que era la marca país en ese momento. Viendo que el país indefectiblemente entraba en un proceso de globalización, de una hipercompetencia global, veíamos que el desarrollo de una marca país, por encima incluso de cómo el país se percibía, era algo que le hacía falta. Un país que en ese momento, cuando estábamos nosotros entrando el Tratado de Libre Comercio, no era tan conocido como hoy. Y evidentemente que una de las marcas país más fuertes, y diría yo la más fuerte, es la marca Punta Cana. No solamente como empresa, sino como región. Debe ser el nombre que más se conoce a nivel internacional. No, de hecho, tengo amigos extranjeros que te hablan de Punta Cana como otro país. Correcto. No te hablan de Punta Cana, República Dominicana. Exactamente. Incluso a cualquiera le pasa que uno se va a un país en Europa y habla de República Dominicana y como que se confunden, entienden que es un país de Centroamérica, pero el que le habla en Punta Cana, sí, ya saben, ¿no? Entonces, sobre esa conversación, mi socio dice, mira, yo siempre he pensado que la República Dominicana, que aquí en Punta Cana hace falta hacer una cerveza. Yo hasta le tengo el nombre en mi cabeza. Y yo le digo, bueno, vamos a meternos. Mira, yo siempre he dicho que el ego es como el colesterol. Explícame eso, Sí, por favor. porque el colesterol, si tú lo eliminas de tu vida, te mueres. Tienes un descontrol hormonal que inmediatamente vas a morir. Okay. Es necesario para los procesos hormonales sobre todo. Sin colesterol no hay reproducción, por ejemplo, y muchas otras funciones. Sin embargo, el colesterol en exceso también te puede dar un infarto. Lo que pasa es que como uno lo tiene normalmente en abundancia, producto de una mala alimentación quizás, o de procesos congénitos, siempre está pendiente a que el colesterol esté dominado y esté bajito. Pero si tú lo quitas de tu vida, te mueres. Y el ego es así, hay que tenerlo controlado. Pero el ego, en ese momento, a nosotros se nos desbordó. Y entendíamos que hacer una cerveza y hacer una marca propia de cerveza era algo bastante sencillo, y no fue así. Entonces, partiendo de ahí, vuelvo y digo, la idea es de él, y yo dije, vamos a hacerla. Él me dice que no tiene tiempo, y evidentemente no lo tiene. Maneja muchas empresas importantes. El Grupo Punta Cana debe ser de los 3 principales conglomerados del país. Él no había asumido en ese momento la presidencia, pero sí tenía mucho. Sobre todo, él tiene otros negocios particulares. Él es dueño de Wendy's, de Pizza Hut, de muchas, de Taco Bell, o sea. Y dice, yo le digo, yo me encargo, no te preocupes, que vamos a romper. Vuelvo y te digo, el ego se nos volvió, en ese momento nos se hizo una mala jugada, pero en retrospectiva quizás no me arrepienta. Entonces en ese momento diseñamos una estrategia. Dijimos, bueno, nosotros queremos hacer una marca que esté bajo la sombrilla de Punta Cana. Porque habíamos visto, y cada vez que uno iba de viajes, ve que las cervezas pasaron de ser cervezas nacionales a ser cervezas regionales. Entonces, en los grandes países, las cervezas, por ejemplo, en España tú vas y encuentras una Estrella de Galicia, pero te vas a la parte del norte y esa parte del oeste y encuentras una Estrella Damm, que es diferente. Entonces, ves que cada región tiene su marca. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una marca que represente la experiencia de venir aquí. La experiencia de vivir en Punta Cana. De venir a Punta Cana. Nosotros estábamos apelando a que cuando llegaran los turistas, la cerveza que viera fuera la cerveza Canita, y eso nos diera a nosotros un impulso internacional que permitiera luego
conquistar otros países. Y no era un mercado muy pequeño, ese que ustedes estaban apuntando, desde el punto de vista siguiente. Es decir, y lo vamos a hablar más adelante, el tema de la competencia, pero si tú me dices a mí, Punta Cana, en términos, por ejemplo, de la cantidad de habitantes o la cantidad de turistas que van a venir a Punta Cana y que yo le voy a vender a cada uno de los turistas, me parece que pudiera ser un nicho de mercado, pero no creo que sea suficiente como para tú desarrollar una marca Vamos a ver. que pueda generarte una venta importante. Mira, en ese momento, estamos hablando cuando comenzamos a concebir la idea, hace 10 años. Ya nosotros vamos ya como en operaciones vamos para los 8 años. Estamos hablando de que eso comenzó a salir a finales del año 2015. En ese momento, Punta Cana recibía unos 3 millones de turistas, 4 millones de turistas. Anuales. Hoy esa cantidad casi se duplica. Y evidentemente que lo que ha evidenciado la dinámica en esa zona es que cada día más crecen. Lo que se espera es que esa zona, estamos hablando de la zona desde el mismo aeropuerto, contando Cap Cana, que es un tipo de desarrollo diferente, residencial. Totalmente. Hasta Miches, lo que se prevé es que haya unos 125,000 habitaciones hoteleras. Que cuando tú multiplicas eso por un 80% de ocupación promedio y lo divide entre 2.3%, que es lo que una ocupación de hotelera está teniendo una capacidad de recibir al año aproximadamente 3 o 14 millones de visitantes, turistas, que son individuales. Tú multiplicas eso y eso es mucho más que la República Dominicana porque son individuales. Personas que vienen aquí, Franklin, a divertirse con un consumo intensivo. Y te voy a dar un dato, que es parte de la estrategia que nosotros percibimos. Bueno, de la estrategia, pero primero hubo un estudio de mercado. Sí, claro. Y un estudio de Pero factibilidad. el estudio de mercado siempre parte sobre la base de la intuición que tiene el emprendedor. De la intuición. Claro, total. El estudio de mercado lo que hace es, el emprendedor, ¿qué es lo que hace? Desarrolla una tesis, desarrolla una hipótesis, correcto. Y sobre esa hipótesis, luego la confirma con ese estudio de mercado. Pero es muy difícil que un emprendedor vea una oportunidad de negocios en un estudio de mercado. No, ve la oportunidad de negocio primero y lo confirma con el estudio de mercado. Me gusta el enfoque. Claro, porque al final del día el emprendedor lo que tiene es un olfato. Tiene vuelvo y te digo, tiene un ego lo suficientemente desarrollado para decir si yo puedo, sin saber que lo puede, para ver cosas que el otro no ve y además tener el valor de hacerlo. Y entonces tú desarrollas luego, lo confirmas con el estudio de mercado. Pero ¿qué pasa? Que la intuición, no habíamos llegado al estudio de mercado, nos decía, bueno, es que el turista viene aquí con un patrón de consumo de cerveza intensivo. Viene a beber todos los días, Franklin. Una persona que viene de Canadá en marzo, por ejemplo, cuando Canadá está muy frío, lo que va a meterse en una piscina o en un cheilón a chicharrarse y a beber cerveza de 9 de la mañana a 9 de la noche por 7 días consecutivos. O sea, para darte un dato, la provincia de la Altagracia, a la cual pertenece Punta Cana, tiene aproximadamente el 3.2% y en ese momento menos de la población nacional. Sin embargo, el consumo de cerveza en la provincia de la Altagracia es el 15% aproximadamente nacional. El 15% a nivel nacional, obviamente contando con... No, es que tú le quitas eso y va a ser igual que el consumo nacional. Ok. Proporcional. Sí. O sea, tú le quitas el consumo de los hoteles y va a ser el 3 o 4% del consumo. Y quizás menos, porque los hoteles le dan una capacidad de consumo al que vive en la provincia de la Altagracia mucho mayor, porque el per cápita es más marginal. Alto. Pero es que esas personas están bebiendo constantemente. Claro, su patrón de consumo de cerveza es más de barrica que de botella. Entonces, sobre esa base, el posicionamiento de una marca
en términos individuales de consumo, es mayor que la población completa nacional. Y si esas personas, solamente un 10% de esas personas, solamente un 10% reclama o busca esa cerveza en su país, tú tienes una capacidad de exportación grandísima. Y sobre esa intuición y sobre esa hipótesis, entonces uno comienza a hacer el estudio de mercado. Esa es la primera de todas las ideas. Luego la realidad nos choca en la cara y dice, bueno, es que el problema está en que los hoteles consumen en barrica. Por lo tanto, la marca no es necesariamente una identidad. Ya. Por eso tú lo ves después. Y entonces uno comienza a decir, bueno, que si no desarrollo la marca, no tiene fortaleza, porque lo otro que tú puedes hacer es importarla. Y ese no es el negocio que estamos buscando. La importación lo que tú haces es que desarrollas a nivel de distribución la marca de otra persona. Claro, es mucho más fácil, porque tú no tienes que producir, tú solamente tienes que importar, y ya la marca está establecida. Eso es comprar a 5 y vender a 10. Pero eso es comercialización pura, eso no es Totalmente. eso para mí no es un emprendimiento, eso es una importación. Eso lo hace un empresario del comercio y de la distribución, punto. Pero eso no es emprender algo nuevo, desde cero. Y sobre todo, porque fuera de la cerveza Quisqueya, aquí no había una competencia nacional. Estamos hablando que en ese momento todavía Ambev no había adquirido la totalidad de las partes de la competencia, digo yo. Entonces, sobre esa base, nosotros comenzamos a querer incursionar en los mercados o los canales tradicionales. Ok, vamos a ponerlo en el orden. Está el ego, está la intuición, está las expectativas, está el estudio de mercado y el estudio de factibilidad. Todo pinta lindo. ¿De ahí qué? ¿Cuál es el próximo paso que damos para fines de la producción de cañitas? Nosotros dijimos lo siguiente. Una fábrica mediana, porque se sabe que hay diferentes tipos de fábricas, diferentes tipos de cerveza, muchas cervezas. O sea, la cerveza debe ser, sin lugar a dudas, el líquido por encima del petróleo de comercialización mundial más grande que hay. Lo que mueve la cerveza en términos de dinero está por encima del petróleo. Lo que pasa es que hay muchas microcervecerías, hay mediana cerveza, pero es el líquido, sobre todo, la bebida que más se vende en el mundo completo. Bueno, tú vas a la calle de Berlín, a Berliner Straße, y tú encuentras unas cervecerías artesanales una al lado de la otra. Entonces, la cervecería artesanal es otro mercado, el cual tú tienes una fábrica relativamente pequeña que sirve a un nicho de mercado. Nosotros teníamos que comenzar con una fábrica mediana porque no íbamos a buscar un nicho de mercado. Nosotros teníamos que tener una capacidad que no fuera un nicho de mercado, sino un segmento. No total, pero un segmento. Y en ese momento la inversión era muy alta, millones de dólares. ¿De cuánto, más o menos? Un número. Hablando de una fábrica mediana, puede costar 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Estamos hablando de 600 millones de pesos. Entonces, en ese momento, sin saber que esa marca podía parir, era una inversión ya no de ego, sino de locos. Sí, pasamos del ego a la locura. A la locura, que eso no tenemos. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, vamos a buscar quien nos fabrique la cerveza que estamos buscando, las características y que haga la marca de nosotros. Y vamos a importarla primero a ver qué tal. Porque puede ser que nosotros entendamos que este producto, cuando hablo de producto, hablo del empaque, del diseño, del nombre, del contenido, etcétera. Que este producto, pensamos nosotros que es bueno, pero la gente mañana no quiere apreciar. Mañana dice la gente, lo voy a rechazar, no me interesa, no lo veo atractivo, no me gusta, etcétera. Entonces vamos a buscar quien nos pueda hacer la cantidad que necesitamos en ese momento para comenzar a hacerla afuera, una maquila, y comenzar a introducirla, introducir el concepto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que una cerveza, lo que menos inversión tiene es en el contenido.
Lo que menos inversión tiene. Lo que menos inversión tiene. ¿Y en dónde está la inversión? Mercadeo. Mercadeo, principalmente. Tú estás vendiendo un producto. Si no, ponte a ver de cervezas en las vallas y en todo el... ¿Cuál es el producto que más se mercadea? El alcohol y específicamente una cerveza en particular. Exactamente. Que tú me dirás, bueno, porque si esa cerveza tiene 80 años, la conoce todo el mundo, ¿y por qué mercadean tanto? Apostando al futuro. Porque además de eso, tú tienes que hacer una constante recordación y estar constantemente hablándole a tu público, que yo siempre he dicho, el mercado de la cerveza es lo que más se parece a un producto político. ¿Por qué? Porque lo consumen personas de 18 años hasta los 85, de todos los estratos sociales y de todo el país. Entonces, por ejemplo, cuando una persona va a ser presidente, te la consumen todos los estratos sociales, mujer y hombre, vota todo el mundo por eso. Sí, claro. Luego tú no tienes otro producto que se parezca más a ese. Otra marca no lo tiene. O sea, y fíjate lo difícil que es eso. O sea, tú no puedes agarrar y decir, no, a mí solamente me consume personas de clase media de 35 a 45 años. No. Aquí tú tienes que hablarle a todo ese público. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, lo que tú generas en mercadeo de marca es aire, esa ilusión. No es lo mismo que una fábrica, que tú la tienes ahí y la puedes vender. O no es lo mismo que tú compres oro, por poner o que compres tazas. No, tú estás invirtiendo en aire, en una ilusión, en algo que puede tener, que puede o no tener éxito. Pero que cuando uno como emprendedor pone a funcionar el ego, la intuición y entra, nunca piensa que vas a perder. Nunca piensa que te va a ir mal. Tú tienes el temor. Sí. No es que lo pienses, tú tienes el temor. Tú lo que tienes que tener mucho más fe que miedo. Que miedo, evidentemente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue buscar en el mundo completo y nos fuimos desde Brasil, Centroamérica, Estados Unidos, España, Alemania, a buscar quién no hacía ese producto por un precio determinado para poder entrar en el mercado y una cantidad limitada también. Entonces, esa combinación no la daba nadie. Tú encontrabas un buen precio, por ejemplo, en Brasil, pero ese precio se conllevaba a comprar, qué sé yo, 1 millón de botellas mensuales, algo que no se compadecía con el mercado. Brasil es otra... No, un monstruo. Tú lo conoces mejor que yo. Tú te ibas a Centroamérica y también encontrabas lo mismo, que te podían hacer la cantidad, pero el precio era muy alto. En Estados Unidos lo mismo. Entonces, donde encontramos nosotros eso fue en Corea. En Corea. Uno de los países más industrializados y formales. Estamos hablando de Corea del Sur. Exactamente, correctamente. Uno de los países más industrializados y más serios que yo conozco. Una tecnología de punta, no por casualidad que son uno de los líderes en tecnología, y encontramos además un gran exportador de cerveza. Casi la mayoría de cervezas que se consuman, marcas de cerveza que se consumen en Japón, son hechas en Corea del Sur. Por un tema de costos, un tema de tecnología, etc. Entonces, ahí encontramos la cerveza y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y ciertamente que encontramos una resistencia en algunas personas con el tema de la marca. Tuvimos algunas campañitas. En contra. En contra, sobre todo haciendo relieve el hecho de que todo estábamos haciendo en Corea, que no era nada de Punta Cana, etcétera. Porque decía bien claro, diseñada, pensada, y la cerveza de Punta Cana no era que necesariamente era fabricada. Pero eso nos permitió a nosotros ver cómo se movía el mercado, aprender de distribución, aprender de mercadeo, etcétera. Eso tomó tiempo hacerlo. Hasta que llegamos a un momento y dijimos, bueno, ya tenemos tiempo, tenemos que traer la fábrica porque tiene que ser una cerveza pensada y fabricada en Punta Cana. Pero comenzaron a traerla de Corea. Sí, Las primeras cervezas que yo me bebí canita eran de Corea. Eran coreanas. Eran coreanas. Claramente nuestra propia fórmula, todos claro. Nosotros. Y entonces ya decimos, bueno, vamos a traerla. Ya tenemos suficiente tiempo, ya
Ya la marca a la gente le gusta, la acepta. ¿Qué tiempo duró eso, ese proceso? Eso duró del año 2016 hasta el año 2019, hasta el año 2020. Ok, unos 3 o 4 años, más o menos. Sí, más o menos. ¿Qué pasa? Cuando invertimos en la fábrica, ya con esa premisa de que se estaba aceptando, de que había oportunidad y la teníamos todo lista, viene la pandemia. Pero una cosa, antes de entrar ahí. Oíste la otra vez. No, porque, Viene la pandemia. no, porque eso de la pandemia es un caso particular que tenemos que tratarlo de manera particular. Sí. Y voy ahora con eso. Pero yo te digo, bueno, pero ¿por qué? Si me está yendo bien desde el punto de vista de producida en Corea y vendida aquí, ¿por qué tengo que invertir en una fábrica? Sí, Porque no tenía capacidad de crecer para afuera. Ok. Recuérdate la premisa. Nosotros lo que queremos es una marca que se identifique con con la marca país más importante, porque la visualización de la exportación para nosotros es más importante que el mercado nacional. De acuerdo. Ok. Entonces, para que una marca de cerveza pueda comenzar a tener beneficios importantes, por un tema de economía de escala, necesariamente tienes que exportar. Entonces, cuando tú te pones a ver marcas exitosas que han partido de una regionalización, yo te pongo el caso de Corona. Corona era una cerveza muy barata en México, que se hizo famosa cuando los jóvenes estudiantes se iban en las vacaciones de primavera, llamado Spring Break, a Cancún, que era un destino muy barato. Y la cerveza más barata era la cerveza Corona. Y ellos rememoraban sus viajes de Spring Break, ya los jóvenes estadounidenses, apelando a la Corona. Y hoy día la Corona tiene que ser una de las 5 o 6 cervezas más vendidas en el mundo entero. Una cerveza que salió barata. Entonces, esa asociación del destino, República Dominicana, vacaciones, una experiencia, con esa añoranza y saber que me estoy bebiendo algo en España, en Rusia, qué sé yo, es lo que al final del día nos da a nosotros la razón de ser. Eso no quiere dejar dicho que no se consolide la marca en el tiempo, en este mercado. Pero la fortaleza de la marca es ser la cerveza de Punta Cana. Entonces, sobre la base de importarla y venderla, ¿cómo tú legitimas eso si es de Punta Cana? Necesariamente, las cervezas grandes se hacen en sus países, a pesar de que los más grandes o más importantes ingredientes son importados. El lúpulo, la cebada, la malta, etc. Y se utiliza poca cosa de aquí, el agua. Ok, la idea de montar la empresa aquí, de traer la industria aquí. Ahí viene la pandemia. ¿Cómo manejan eso? Con mucho dolor. Con mucho dolor. Con mucho dolor. Porque nosotros teníamos ya la cerveza, la fábrica la íbamos a poner en funcionamiento en marzo de 2020. Y estaba todo listo aquí y duramos nosotros un año sin poder hacer nada. Es decir, espérate, porque lo que tú me estás diciendo hasta me engranojo, porque yo no soy cervecero o empresario de la cerveza, pero ustedes en marzo iban a abrir la fábrica y en marzo llega la pandemia, llega el coronavirus. Así es. Esa es la planificación que teníamos todo listo. Porque tú traes una fábrica, tú tienes que durar 6 o 7 meses probándola. Y ahí viene. O sea, nosotros teníamos la fábrica completa hecha y tuvimos que durar 6 meses perdiendo dinero con una fábrica de una inversión que solamente el costo financiero de tenerla ahí costó mucho dinero. Pero, y lo peor de todo eso, la incertidumbre de saber de lo que no iba a pasar. Nadie imaginó en ese momento. Estamos hablando de casi todo el año, hasta terminar el año. Noviembre, diciembre. Nadie se imaginó en ese momento que nosotros íbamos a tener el turismo que tenemos hoy, que no íbamos a recuperar de esta manera. Lo que la gente pensaba que ya el mundo no iba a ser igual.
La gente, tú te recordarás, no, el mundo no va a ser igual, la gente Sí, va a andar sí. con mascarilla todo el tiempo, Sí, sí, sí. nos vamos a ver de lejito. Sí, sí. Entonces, ¿qué tú haces con una cerveza donde la gente no socializa? No, difícil, muy difícil. Entonces, eso fue quizás el momento en lo personal para mí, y yo sé que para mis socios también. Ya habíamos agrandado en sociedad porque necesitábamos más socios, que gracias a Dios entraron, aportaron muchísimo. Todos de la misma comunidad en Punta Cana. ¿Cómo manejaron ese dolor? Reuniendo en las casas y nada, asumiendo con fe, no hablo de fe religiosa, sino con fe en que las cosas se iban a recuperar. Mira, yo siempre dije en ese momento de que el mundo no se iba a acabar y que la tecnología había avanzado tanto que era muy difícil que una pandemia nos detuviera el mundo. Incluso yo fui muy crítico, ya eso fuera de la cerveza, yo fui muy crítico con las medidas económicas que se tomaron a nivel mundial. Yo creo que todavía no hemos, nadie ha analizado ciertamente de que haber parado el mundo por una pandemia no iba a costar tanto. Y bueno, estamos viendo todavía el costo que eso ha tenido en la economía. Yo sabía que no íbamos a recuperar, pero no tan rápido no como nos recuperamos, y que el turismo iba a desarrollarse como lo ha desarrollado hasta ahora. Sobre todo la República Dominicana. Correcto, pero en ese momento fue mucho dolor. Y ¿Pensaron en no continuar, en cerrar? bueno, es que al final del día estaba cerrada. Sí, pero una cosa es que esté cerrada temporalmente Y que- con la esperanza y de que que se abra, y otra es la decisión de vamos a dejar eso. Pero ¿y cómo? O sea, que tú la tienes parado todo, tienes la fábrica ahí. ¿A quién tú se la vendes? La fábrica. Un buen punto. Sí. O sea, ¿a quién tú se la vendes? Que vamos a cerrar, ¿a quién se la vamos a liquidar? Tenemos eso ahí, ¿qué vamos a hacer con eso? Sí. Vamos a esperar que pase. Pasó el tiempo, vio que las cosas estaban abriendo, abrió el turismo, nos generó esperanza otra vez, pudimos entrar a diferentes canales, sobre todo los hoteles, y ahí comenzamos nosotros a salir. Pero eso fue bastante duro, y tan duro que yo llevaba la responsabilidad de llevar la fábrica. Ya no lo llevo, porque yo dije, miren, señores, yo no tengo esta capacidad financiera para mantenerme, yo tengo que buscar trabajo. Y eso es lo que me hace venir para la capital otra vez. Básicamente la pandemia, y para poder yo producir. Es decir, que hasta tu estilo de vida cambió. Totalmente, Sí. totalmente. Porque yo tenía todos mis ahorros apalancados en esa cerveza. Y yo tenía todo ahí. Dije, yo tengo que volver a trabajar, tengo que hacer lo que yo sepa hacer, y me voy para la capital otra vez. Ok. Como la gente que dura 20 años viviendo en Nueva York, regresa, pero se da cuenta que por una razón, se le acabó el dinero, lo gastó, lo que sea, tiene que volver a Nueva York. Yo tuve que venir a mi Nueva York, pequeño, a mi jungla, a seguir trabajando. No me arrepiento. También entraron socios, entre ellos Luis Villanueva, que es el que corre ahora la fábrica y corre la cerveza, igual que Carlos Graciano, que también es el maestro cervecero. Todos somos de la comunidad de Punta Cana, todos somos amigos desde antes, y hemos hecho de esta fábrica, claro, con el liderazgo del mayor accionista, que es Fran Elías Rainieri, pero todos somos amigos del golf, de dominó, de Punta Cana, somos de una misma comunidad. Y somos los dueños de la fábrica. Okay. Pero yo tuve que dejarlo, venir aquí y seguir pagando deudas y seguir haciendo inversiones. O sea, el dinero que me entraba a mí, yo era siguiéndole metiendo a canita. Ok. Ya pasa la pandemia. Ya la empresa comienza de nuevo a producir, auge, desarrollo, expansión. Y la veo ahora casi en todos los stands, en todos los ¿cómo se llama esto? Donde están las cervezas, Sí. en los drinks, está en los colmados, está en todos los lugares. ¿Cómo logran esa expansión tan rápido entonces? Bueno, viene renace el turismo. Nosotros encontramos un buen nicho, que es el tema de los hoteles. Desarrollamos
la línea de barricas de draft. Eso nos permite a nosotros crecer en producción. Al crecer en producción nos permite a nosotros tener mucho menos mermas. Al tener más producción nos permite a nosotros comenzar a buscar inversión, pero sin parar el crecimiento. Entonces, en un momento determinado, la marca que nosotros habíamos diseñado y que básicamente me tocó a mí diseñar, la primera de todas, que era muy tropical, que era muy Punta Cana, con colores muy nos dimos cuenta que para nosotros entrar en otros mercados teníamos que relanzarla. Relanzarla. Y relanzamos ese proceso. Eso fue hace 2 años y algo. Para mí, bueno, mis socios no sabían cómo decírmelo, que ya ellos estaban llevando la fábrica allá. Yo me involucraba una vez a la semana, pero como yo fui que desarrollé la marca, en principio todo, no sabía cómo decir, mira, aquí no todo el mundo nos está diciendo que para abrir otros mercados nosotros tenemos que relanzarla y cambiar todo, el diseño y todo el empaque, hacer un rebranding total. Ellos no sabían cómo decirle porque pensaban que yo me iba a resistir, me iba a poner malo. Y yo inmediatamente lo entendí. Fui lo suficiente, lo entendí. Creo que lo entendí porque yo tenía ya aquí viviendo 3 años. Sigo viviendo en Punta Cana, pero trabajando tenía 3 años. Me paso 4 días a la semana aquí. Y lo entendí perfectamente. Cuando lo vi, entendí el concepto. Claro, con el miedo de que el rebranding no iba a encontrar ya el mismo consumidor. Pero no fue así. A la verdad que fue una buena decisión. La comenzamos a ver diferente en los estantes. Y básicamente era eso. Y entonces ya comenzamos a tener demanda aquí. Porque nosotros decíamos, no queremos entrar en la ciudad de Santiago, en la ciudad de Santo Domingo, o en el Gran Santo Domingo, hasta tanto no haya demanda. Porque hicimos una prueba en principio y no fue bien. Cuando haya demanda, entonces ya que la gente comienza a verla en Punta Cana y comienza a pedirla, entonces nosotros entramos y no ha ido bien. Pero ahí hay un detalle en términos, y es una parte en la que voy a entrar que yo sé que es un poco difícil. En este país, uno de los temas para todos los productos en sentido general, sobre todo consumo masivo, es la comercialización. Es los canales de comercialización. Es cómo llegar a los lugares. Sobre todo por la competencia alta que hay en el mercado de la cerveza. ¿Cómo ustedes pueden enfrentarse a un monstruo? Mira, en principio nosotros cometimos varios errores. Esto ha sido prueba y error, ¿eh? Por eso te digo que solamente el ego nubla eso. Porque si a mí me vuelven a decir que te metes, mira, tú te vas a meter y vas a durar 7, 8 años para llegar a punto de equilibrio. Y luego de ahí vas a tener que meterle tanto dinero y vas a tener que agarrar e invertir mucho más 5 o 6 veces más de lo que invertiste por tanto tiempo. Y esa empresa va a dar tantos problemas a nivel industrial, va a dar tantos problemas a nivel de impuestos, por ejemplo. Y te vas a enfrentar a un monstruo mundial como es el Grupo Ambev y la cerveza Presidente. Yo no me hubiese metido. ¿No te hubiese metido? No. Yo de verdad que si hubiese tenido conciencia, por eso que te digo que el emprendedor tiene que tener un ego que le permita ver cosas o no ver cosas, no solamente no ver cosas, para poder triunfar. Mira, yo creo que el tema, un poco saliendo, y escúchame que me salga un poco... No, está bien. Pero una reflexión que hago, porque yo sé que tu público son muchos emprendedores y lo ve. Sin ánimo de desanimar. Pero yo veo muchas personas que quieren ser emprendedores porque lo vieron, porque eso es lo que está de moda. Porque se soñaron. Porque, no, yo no quiero ser empleado. Pero eso no quiere dejar dicho que tú no quieres ser empleado, no quiere dejar dicho de que tú tienes que ser un emprendedor. No, y te voy a decir una cosa. El emprendedor se oye una palabra sexy. Sí. Y que cualquiera puede ser emprendedor. Eso es mentira. No cualquiera puede ser emprendedor. Es, correctamente. Entonces, hay que tener, primero, ver cosas y no ver cosas también. Y saber y tener mucha valentía, mucho coraje
y tener capacidad de asimilar riesgos y pérdidas. No todo el mundo da para eso. No todo el mundo da para eso. O sea, hay personas que están configuradas para... Y qué bueno que sea así, ¿eh? Hay que personas que están configuradas para ser... Empleados. No, para ser más que empleados. Puede que termine como empleado, pero hay personas que están configuradas para ser conservadores. Para ser conservadores en la toma de riesgo. Y qué bueno que sea así, porque si todo el mundo lo que hace es tomar riesgo, fuera un caos. Un caos total. La naturaleza es muy sabia. Yo no quiero meterme en el tema sexista, pero fíjate que cuando una mujer da a luz, cambia su perspectiva de la vida, porque lo que está buscando es cómo conservar a su criatura. Y proteger a la familia. Cuando uno tiene hijos, ve las cosas diferentes. Entonces, eso es biológicamente natural, porque lo que hace es proteger y ver más riesgos que oportunidades. El emprendedor es una persona configurada para no ver riesgos. Porque lo que te digo, si me hubiesen dicho hoy, tú vas a coger esto, no, pero nosotros no estamos mirando así. Un Excel lo coge todo. Totalmente. O sea, tú puedes hacerle el mejor modelo del mundo, pero es un Excel. Sí. No es la realidad. Entonces, cuando uno se dio cuenta de que estaba frente a un monstruo que cometía errores, que uno se metía, vamos a meternos en los colmados, ¿meterse en qué? Y hay una recomendación, porque vuelvo y te digo, como una cosa digo la otra, o sea, ojalá que la República Dominicana llegue a tener 5 marcas importantes de cerveza. El mercado internacional es demasiado grande. El mercado de cerveza es gigantesco. Nosotros no producimos ni siquiera el 1% en este país, ni siquiera el 1% del consumo a nivel mundial. Mucho más lejos de ahí. O sea, una persona que tiene capacidad económica, yo comparto esto para que el otro se pueda meter. Claro, porque esa es la idea de este podcast, que la gente aprenda. No tengo ningún problema. Y vuelvo y digo, esto es lo que hay que diferenciar claramente de una producción de mediana, gran escala, de segmentos, a una producción de micro cervecería de nichos. Son dos cosas diferentes. Que yo, de alguna manera, y siendo parte del Estado y el gobierno, critico de la administración tributaria el hecho que no hayan podido generar alguna norma para diferenciar lo que es un micro cervecero de un gran cervecero. O sea, la norma y la forma de evaluar y de administrar la tributación es la misma y no puede ser la misma. Y yo te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que es algo que nosotros vivimos, para que tú veas lo difícil que es. Porque siempre se dice, no, todos los negocios son iguales. Y yo digo, el negocio más difícil, no solamente que yo he visto, lo puedo demostrar que hay el negocio de la cerveza. El más difícil. Fabricar una cerveza es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Primero, una de las actividades empresariales más difíciles, no solamente aquí, en el mundo entero, pero aquí, sobre todo, es la industria. Tú vienes de la micro, pequeña y mediana empresa, y tú se recordarás cuando nosotros luchamos con el tema de la mediana industria, de la pequeña industria, que tenía que bregar con agua, con luz, con medio ambiente. Con impuestos. Con impuestos. Electricidad. Con electricidad. Empleados. La industria aquí es muy, muy difícil. Por eso es que el país, de hace mucho tiempo, creó un ambiente controlado fuera para darle a la industria una serie de facilidades y por eso se desarrolla el tema de la zona franca. Porque no hay manera de exportar con ese tema, sobre todo el impositivo. A eso tú le añades que además de lo que se brega con impuestos normales, diga CITEVI, etcétera, a lo que más se le cobra impuestos en el país son a los alcoholes. El alcohol tiene una importancia en la administración tributaria mucho mayor. Es verdad, ha habido mucha evasión, ha habido mucho fraude. Contrabando, etcétera, que le tienen una... Por cada 100 pesos de cerveza que se venda o que se importe, casi 60 pesos son impuestos. 60, así, el 60%. Imagínate cómo
trata la administración tributaria a ese segmento. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa grande, una gran industria, la merma que tiene, por ser grande, la tecnología que tiene, no llega a un 3%. Y la merma normalmente no se deduce, porque es muy difícil hacerla. La administración tributaria, tú tienes que meter eso a costo y pagar los impuestos. O sea, no sé si tú sabes cómo se maneja el tema de alcohol, pero el tema es por cantidad de alcohol que se maneja. Si ese alcohol por alguna manera se desperdició, tú tienes que pagarlo porque eso fue lo que tú dijiste que tenía de alcohol. Independientemente. Las mermas en una microcervecería son un 30 o un 35% porque la fábrica no es tan grande. Entonces, cuando tú tienes, primero industria, luego te enfrentas a una rigidez y a una formalidad fiscal, tributaria tan densa, y a eso tú le añades que vas a tener como competidor no una empresa o una institución o una marca similar, como es lo normal, a un monstruo. Pero ustedes lo sabían desde el principio. Sí, pero el ego el ego lo nubló. ustedes Sí, más no alto. nubló. Sí, nosotros, no te preocupes. Que eso es, yo hablé con fulano de tal me dijo en esa cadena que están locos por sacar a tal cerveza, que tal cosa. Yo hablé con ellos. Mira, ya tenemos esto listo. A cada rato viene una gente. Mentira, lo que están haciendo es buscando que meta a otro para ellos tener capacidad de negociación. Y tú no lo ves, ¿eh? Pero no lo ves. No lo ves. Entonces, esas tres componentes hacen que evidentemente, hasta que alguien me demuestre lo contrario, se haga muy difícil. Por eso tú ves que ¿quién se ha metido de las grandes industrias dominicanas en eso? Es un buen punto, porque cuando un mercado es un mercado bueno, se mete mucha gente. Pero porque todos los mercados, de alguna manera, son atractivos en la medida en que tienen mucha gente trabajándolo. Pero en este caso no hay mucha gente invirtiendo en Mi eso. socio tenía una frase en ese momento. Tenía una frase que a mí me llama mucho la atención porque tenía razón filosófica detrás. Y me ponía a pensar, él siempre decía, detrás de todo monopolio hay una gran oportunidad. Detrás de todo monopolio hay una gran oportunidad. Una gran oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad que puede haber detrás de Él un siempre dice monopolio? los monopolios tienen en algún momento que terminarse. Siempre los monopolios tienen que terminarse. Y cuando se terminan los monopolios y se abre el mercado, el próximo que está ahí va a adquirir parte del mercado. Pero lo veo difícil, lo veo lejano en este caso. En este caso sí, es un tema de tiempo, pero estamos hablando de que el mercado de cerveza en la República Dominicana es aproximadamente $5,000 millones. 25,000 millones. No, 5,000 millones. 5,000 millones de dólares. Eso es un número. Muy buen dinero. Yo no sé contar hasta ahí. Es un número. Yo no sé qué otro mercado en la República Dominicana es tan grande como ese. Tú tienes una empresa que tiene el 99%, el 98%, hay una gran oportunidad. Bueno, sí. Si te dan 0,5% de eso, ya tú estás ganando. Entonces, él tenía esa razón y que es filosóficamente buena. Lo que pasa es que Hay que esperar. hay que esperar. Nosotros los dominicanos no estamos acostumbrados a no sacar el dinero de una inversión en 3 o 4 años. Al que le hablan de 10 años, tú eres un loco. Usted es un loco, claro. Sobre todo porque el costo de dinero en la República Dominicana es tan alto que la inversión que tú haces en pasivos, por ejemplo, tú inviertes en bonos de Hacienda, eso te paga un 10% sin tú hacer nada. Absolutamente. Entonces, Que cuando tú lo calculas a un interés compuesto, en 7 años tú le sacas, sin hacer nada, sin riesgo, a 7 años tú le sacas el doble. Imagínate tú bregando con industria, con empleados, con seguridad social, con seguridad social. bregando con electricidad, con agua, con permisología, bregando con impuestos internos, bregando con medio ambiente, bregando entonces con una competencia para ver el dinero, comenzar a ver en 10 años, 12 años, 13 años. Eso nomás lo hacen los chinos. Sí. Pero ustedes ya están colocados. Nosotros, gracias a Dios y gracias a la paciencia de los socios,
Y sobre todo que también ha sido el pueblo dominicano, cuando hablo del pueblo dominicano no es en términos eufemísticos, mucho menos, tengo que decirle bien claro, o sea, el consumidor dominicano ha respetado la cerveza, que es lo más importante. Nosotros, ¿Gusta la cerveza? sí, nosotros tenemos el mejor producto de cerveza en la República Dominicana. El mejor producto. ¿El mejor producto? Sí, el mejor producto. No estás exagerando no, un poco, Andrés. yo no tengo ningún problema a que lo llevemos todos a cualquier competencia internacional y lo pongamos todos. Que yo apuesto que la cerveza Canita en sus 3 presentaciones, Light, Ámbar y Lager, la rubia, nosotros le llamamos la rubia, la ámbar y la ligera, va a ganar. ¿Cuál es la que más se vende de esas 3? De la que más se vende es la Light, evidentemente por el consumo. La que más me gusta a mí es la rubia, pero la que más ha ganado premios internacionales es la ámbar. Ustedes han ganado premios internacionales. Más de 20 premios internacionales. ¿Y dónde? ¿Cuáles premios? En todos los... 1, 2, 3. Nosotros lo mandamos en la competencia más grande de Brasil, la de Colombia, la mexicana, en casi todos los eventos donde hay, que aquí no se hace mucho, pero casi todos esos países tienen eventos donde van cervezas grandes, donde van cervezas medianas, donde van cervezas artesanales. Hay muchos eventos a nivel regional de concursos de cerveza. Pero ustedes están exportando ya. Mira, nosotros comenzamos a exportar poco. Lo que pasa es que todavía no tenemos la parte de la fábrica, que eso es otro tema, otra inversión más, que nos permite a nosotros, sin descuido de la parte de aquí, comenzar a exportar. Porque cuando tú abres la exportación, tú no puedes decir, bueno, yo exporto a un nicho, no. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos nosotros tenemos demanda, mucha demanda en Nueva York y en Miami, en esa parte. Para entrar a Estados Unidos tiene que ser a través de un distribuidor, no se puede hacer directo. Y ese distribuidor, cuando te va a meter en su parrilla, en su catálogo, necesita una cantidad importante. Porque estamos hablando de Estados Unidos, que consume el 40% de la cerveza del mundo. Imagínate. Entonces, cualquier cosa ahí, esos números son gigantescos. No queremos comprometer para quedar mal. Entonces, para eso ya estamos ampliando la fábrica, para nosotros comenzar a exportar, pero ya tenemos, vuelvo y repito, no es un tema de inmodestia, es un tema de que la hemos probado con todas a nivel internacional y siempre gana. Porque nosotros no hemos tomado no hemos escatimado en importar los mejores productos, la mejor materia prima para eso. ¿Quién consume más la cerveza a nivel local? ¿Las mujeres, los hombres, la media, personas mayores? Depende de los nichos, depende de los segmentos. Yo te podría decir que si lo dividimos en A, B y C, en el segmento A lo consumen los hombres, en el segmento B más o menos parecido, en el segmento C mujeres. Entonces pero va muy pegado, va muy pegado. A nivel de juventud, la clase A, B no consume tanta cerveza. Si se consume en C y D, hay nivel de juventud, se consume mucho más ahí. Ok. Estamos a hoy, en este momento. ¿Están satisfechos ustedes con los resultados hasta este momento? Sí. A pesar de todo. A pesar de todo, sí. ¿El futuro cuál es? Bueno, nosotros pensamos consolidarnos aquí en otros mercados, seguir creciendo en la provincia de Altagracia y comenzar a exportar. Básicamente esas son las 3 cosas. Y seguir creciendo. Esto no se para de crecer, ¿no? O sea, una fábrica de cerveza, vuelvo y te digo, cada día es una combinación de tecnología, economía de escala, inversión en mercadeo, mucha inversión en mercadeo, y no se puede parar de crecer. Sí, no te paras de crecer, no te paras de trabajar, y ese ego sigue estando ahí presente. Sí, claro, ya con más conciencia, controlado, como te decía al principio, yo siempre refiero, y eso también se lo refiero mucho a los políticos también, a los políticos jóvenes, les digo, mire, en política hay que tener mucho ego, pero tenerlo controlado. Usted tiene que tenerlo en el nivel que no sea muy bajito para que su autoestima no baje, pero también, y así mismo se lo digo, o sea, el emprendedor tiene que de alguna manera controlar su ego, pero tenerlo.
Y el ego, en este caso, más que el ego es el yo. Es el tener una seguridad de que las cosas van a salir bien y de que usted lo puede hacer. Sin eso es muy difícil. Sin eso es muy difícil. Pero lo controla. Si se descontroló, va a perderlo todo. Porque entonces, ¿qué pasa con un ego descontrolado? En el caso del emprendedor, que algo que nosotros no hemos hecho, comienza entonces a entender de que pueda apalancarse, asumir deudas. Y si nosotros hubiésemos tenido deudas, porque es otro tema, nosotros tomamos la decisión de ser orgánicos, de crecer orgánicamente. ¿Qué significa crecer orgánicamente? De no apalancarse. Es decir, de no tener deudas. Nosotros no tenemos deudas grandes, lo que tenemos es capital de trabajo, pero deudas grandes por encima del 40 o el 50% del capital no lo tenemos nunca. Nunca ha pasado de un 10%. Es decir, que ustedes... Si hubiésemos tenido, el que se sobrepasa en ego, agarra y dice, sí, vamos a buscar 10, 15 millones de dólares, tuviese... El pecho se le hubiera abierto. Quebrado. Entonces, por eso dice, hay que controlarlo y hay que saberlo llevar. Andrés, sé que eres un emprendedor y lo dije al principio en tu presentación. Sé que has estado en muchas lides. ¿Esto de la cerveza Canita es lo más difícil en lo que te has metido? Yo diría que sí. Diría que sí. Sí, claro. Más que la política. Sí. Sí. Evidentemente que sí. Primero porque yo como nazco en una familia de políticos y lo que se habla... Era natural. Para mí era natural. Okay. Era un tema... Para mí era natural. Era un tema de que yo eso lo manejo. Claro, la política conlleva cosas que tú no ves en el... traiciones y ahí entra la parte... Deslealtades. De la parte, ahí viene la parte personal y tú eso lo sufres. Pero tú te vas curando con eso. Pero yo diría que, sí, yo diría que yo no podía decirte, pero a nivel, vamos a separarlo, a nivel de empresarial, a nivel comercial, vuelvo y repito, yo no me considero un empresario, eso es mucho más grande para mí. Pero a nivel de los proyectos que yo he emprendido económicos, pero el más difícil, pero por mucho. Nada que ver. ¿Las sociedades funcionan, en este caso, como usted las han llevado? No me arrepiento. ¿De la sociedad? No me arrepiento para nada. ¿No ha habido momentos difíciles? Sí, claro que lo hay. Claro que lo hay. Sí. Una sociedad, yo siempre he dicho que un matrimonio también es una sociedad. Ah, claro. Entonces, el que me diga a mí que tiene 50 años sin un signo y no es un mentiroso. Sí. Eso no existe. Sí. Igual que pero a nivel general, claro que uno tiene problemas pero a nivel general es que sin esa sociedad, con lo que ha puesto cada uno de mis socios, sea en mayor o en menor medida, no hubiésemos llegado aquí. No, yo te lo pregunto porque me gusta mucho el enfoque tuyo del ego. Y de hecho voy a ver si escribo sobre la gestión del ego. Pero cuando tú hablas del ego tuyo, pero en una sociedad tú tienes un conjunto de egos. Y esos egos van en diferentes direcciones. Entonces, poder tener un ego común en base a ese producto, en base a esa empresa, en base a ese negocio, es difícil. Sí, lo que pasa es que cuando comienzan a llegar los socios, el ego se va convirtiendo en la búsqueda de la rentabilidad. Y lo que importa es que esos números estén azules y que sigan creciendo. Independientemente Entonces, de cualquier cosa. Ahí pasa la curva de que el ego era al principio, pero ya llega a un tema de que ya lo importante es quien me dé la razón para que esto siga creciendo es lo más importante. Entonces, ya ahí es diferente. Quiero, al final ya del podcast, que tú le des un consejo a los emprendedores del mundo, porque gracias a Dios nos están siguiendo de casi todos los países, sobre todo en la región. Tengo información, no tengo mensajes de Argentina, tengo mensajes de Suiza, tengo mensajes de España que ven el podcast y muchos emprendedores, como tú dijiste. Entonces yo quiero que tú le des un mensaje, una reflexión profunda a los emprendedores sobre no solamente este mercado de la cerveza, sino en general, cómo enfrentar los emprendimientos, cómo tú manejar el ego, cómo tú manejar la intuición para poder ser exitoso como empresario o como emprendedor.
Mira, yo lo voy a tratar de hacer lo más humilde posible, sobre la base de que yo he fracasado mucho. Yo creo que yo soy fruto de lo que yo soy en términos personales y sobre todo en términos de comerciales y empresariales. Yo soy fruto de una acumulación de fracasos. Eres el resultado de una acumulación de fracasos. Sí, claro. O sea, yo parto sobre la base de que mi gran fortaleza es la resiliencia y es la acumulación de experiencia. Y la acumulación de experiencia no se da sobre la base de los triunfos. El que siempre triunfó no tiene experiencia. El que siempre triunfó no tiene experiencia. Me gusta ese enfoque. Entonces, yo soy sobre la base de eso y lo voy a hacer lo más humilde posible. Si una persona no tiene capacidad de ver algo claro en 10 años, 15 años, verlo claro, no es emprendedor. Si una persona no es capaz de ser lo suficientemente capitalista, y cuando hablo de capitalista no de una ideología, capitalista es Claro. de entender que el capital se acumula con ahorros y el ahorro amerita sacrificios y el sacrificio amerita mucho trabajo. Si una persona no puede combinar esa capacidad de visión con la capacidad de ser capitalista, de entender que la comunicación de capital que proviene de ese ahorro y el ahorro proviene de ese sacrificio que da el trabajo, entonces tampoco es un buen emprendedor. Entonces, lo primero que tiene que saber si tiene esas características para decir yo soy emprendedor. Luego que sabe que tiene esa característica, dice, mira, yo no tengo ningún problema en durar 10 años ahorrando el 30, 40% de lo que me ingresa. Y ver el reloj que me gusta, el carro que me gusta, el apartamento que me gusta, para decir, yo lo voy a comprar después. Si usted no tiene esa capacidad, no se dedique a eso. Entonces es otra cosa. Pero tampoco que no pueda haber más allá de decir, yo quiero ganar mi dinero para atrás en un año, olvídese que usted no es emprendedor. Usted será otra cosa, lo cual no está mal. Cual no está mal. Hay muchas personas que tienen habilidad de comprar y vender, de hacer transacciones, de encontrar oportunidades de negocios. Eso es bueno. Qué bueno que sea así. Hay que haber de todo, pero el emprendedor es otra mentalidad. Y lo tercero es que si usted no tiene capacidad de asumir riesgos, entonces tampoco es emprendedor. Esas tres características es lo primero que yo tengo que decirle, que se haga un autoanálisis, porque vuelvo y digo, eso es muy bonito. Ser emprendedor, o sea, yo voy a emprender, voy a hacer un negocio de salones de belleza. No, eso no es emprendimiento. Usted sabe que los salones de belleza en este país dejan dinero. Se va a meter ahí, va a poner un negocio, lo cual está perfecto. Pero el emprendimiento es otra cosa. Andrés, por último, ¿cómo controlar el miedo del emprendedor? Mira, yo creo que el miedo siempre va a existir. Lo que hay es que tener la suficiente fe y la conciencia de que si se cae, se levanta otra vez. Es controlarlo también, es controlarlo y saber visualizar a veces. Dicen los estoicos que uno tiene que visualizar muchas veces lo peor que puede pasar. Y visualizarlo y verlo como una posibilidad. Y sobre esa base tenerlo en cuenta. Yo creo que esa es la mejor manera de controlar un poco el miedo. Controlar el miedo, visualizar lo peor que puede ocurrir, pero eso no sería un poco de masoquismo. No. No. Porque lo que va a predominar es tu positivismo. Si tú estás dispuesto a asumir el riesgo, tú eres positivo. Pero cuando controlas tu miedo, es tú decir, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Que quebremos, que tengamos que perder nada. Bueno, perfecto, lo hacemos y nos levantamos y buscamos otra cosa que hacer. Yo no tengo ningún problema y a buscar empleo. Y así pasó. Nosotros en un momento determinado no quebramos, pero yo tuve que dejar mi zona de confort y volver por lo que me pagan por eso, ¿no?
Andrés, muchas gracias por Gracias a esta ti, conversación tan interesante en el podcast de lo micro a lo macro, una iniciativa para ayudar a la gente a hacer negocio. Agradezco mucho esta conversación tan interesante y tan sincera. Gracias a ti. Abrazo. A ustedes, gracias por haber estado en este 5º episodio del podcast de lo micro a lo macro. Recuérdense darle seguimiento a nuestros episodios, darle a suscribirse en nuestro canal de YouTube, y también si quieren alguna información adicional, si quieren alguna asesoría muy puntual, pueden hacerlo enviándonos un mensaje a de lo micro a lo macro en el Instagram, que también agradezco que nos sigan por esa vía. Y nos vemos en el 6º episodio de lo micro a lo macro podcast.